Amigos, distinguidos señores, hoy es día 24 de octubre del año 2012 y venimos levantando unas secuencias en relación al alarmante momento en que existimos. Hemos tomado también la decisión de participar en un tema colateral, como lo venimos haciendo, en relación a todos esos movimientos que se están dando en este preciso momento, con motivo de la situación económica, de salubridad pública, de inestabilidad, de guerra y de aprisionamiento a que nos tienen sometidos los sistemas políticos del mundo. Como lo evidencia y lo muestra muy elocuente y científicamente el señor Foster y su esposa, la señora Carter Gamble, y también otros medios como JL y otros predicadores, digamos, pseudo religiosos o también de movimientos que protestan ante la desigualdad que tenemos en la manifestación de la vida. Y esa desigualdad viene a constituir un motivo de gran reclamación que se viene gestando y dando ya en casi todos los países del mundo, y muy visiblemente con estos movimientos llamados de los indignados, los que empezaron hace algún tiempo por allá en España y que ahora redondean la tierra, y también cómo estos movimientos se identifican con la partición de la luna en dos, a que hace referencias todos los videntes sobre el Apocalipsis y básicamente el gnosticismo universal, con su gran avatar Samael Aun Weor y el coordinador de su doctrina universal, ese otro genio de la época llamado el superhombre Ra Wolu. Estos señores han podido verificar con toda puntualidad eso de la partición de la luna en dos, en referencia a que miren ustedes que todas estas naciones del norte de África, allá del Medio Oriente, han entrado en una convulsión, una revolución y una guerra por la desigualdad a que esos pueblos han sido sometidos por sus dictatoriales mandatarios o gobiernos. Miren ustedes cómo sucedió en Egipto hace poco, cómo al señor Mubarak, quien fue presidente por muchísimos años de ese histórico país de Egipto, a quien llamaban ya el faraón, tenía sometido ese numeroso pueblo al hambre, a la miseria, a la desnudez, a la enfermedad, a la esclavitud, mientras él atesoraba todo el mando y la riqueza de ese país y del mundo. Miren ustedes también ahí en Yemen, con esas revueltas. Mírenlo ustedes también ahí en Libia, con ese otro dictador espantoso llamado Gaddafi,
quien pudo dominar, manejar, manipular, explotar y someter a ese pueblo de Libia, hasta cuando se levantó y sin armas se enfrentó a ese gobierno al que a la postre también lo derribaron y lo sacrificaron y lo arrastraron por las calles. Y eso también tiene el antecedente de la invasión de Irak por Estados Unidos, con el cuento peregrino aquel de que tenía armas de destrucción masiva para poder apoderarse y doblegar ese imperio que estableció allá otro monarca, digamos, llamado Saddam Hussein, de quienes se correría de su opulencia a la horca. Es hasta triste, es doloroso. Y ahora nos encontramos, digamos, propiamente en esa convulsión en Siria, terrible, espantosa. Mueren cientos de miles de personas que se identifican en un proceso que se da cíclicamente, como es el de la partición de la luna en dos. Esa partición de la luna en dos significa esotéricamente que entran a partirse esos pueblos y sus riquezas entre lo que se llama tirios y troyanos, entre lo que son, digamos, ese conjunto de naciones que apoyan el encabezamiento de Estados Unidos y ese otro conjunto de naciones que apoyan el encabezamiento de Rusia. Esa partición de la luna en dos está marcada como la penúltima señal que se dará a la humanidad del fin del planeta, del fin de nuestra quinta gran raza raíz. Es la penúltima señal. Ahora falta simplemente que cierre la Tercera Guerra Mundial, no que se abra, sino que cierre. Y estamos ahí en el foco de candela. Estamos, como dice la sabiduría, sentados en un barril de pólvora y con la mecha prendida. Allí nos encontramos nosotros con esa continua amenaza de Israel y de Irán, que son como otros focos epicéntricos del mismo drama, de la misma comedia y de la misma tragedia. Y se entiende y se puede pensar que el evento de la partición de la luna en dos va a coincidir con el cierre de la Tercera Guerra Mundial, el que es con armas nucleares, el que cierra atómicamente, en el cual morirá una gran población de la humanidad entera, y el resto si quedamos afectados terriblemente por la radioactividad. Entonces se verán enfermedades nunca vistas, entonces habrá hambre como nunca, entonces pues morirán pueblos enteros, y como se dice en ese fragor del combate, muchas grandes ciudades o metrópolis del mundo actual serán barridas del mapa. Amigos, estamos ante una crisis total y bancarrota de todos los valores humanos. Estamos ante la segunda o la penúltima señal del fin de esta humanidad. La última se nos dice y se nos señala concretamente que será cuando ese superhombre de la época, ese llamado el quinto ángel del Apocalipsis, conocido como el superhombre Samael Aun Weor, aparezca
como un carro de fuego haciendo llover fuego de las nubes y el hidrógeno y el oxígeno por todo el mundo. Pues se trata honestamente de estudiar, amigos, de ver que las convulsiones actuales son síntomas de las guerras continuas en que pereceremos toda la humanidad. Eso está escrito y eso es cíclico. No es que sucedió, no es que va a suceder, es de la mecánica celeste, es cíclico. Se corresponde con nuestro estado actual, con nuestro mundo actual, con nuestra época de cierre de humanidad. Se corresponde con el fin que el planeta Tierra tiene en cuanto a que pierde su habilitación para sostener la vida. Ustedes pueden ver por todos los medios la crisis energética, la crisis de salubridad, la crisis del movimiento económico, la crisis humana. Y eso es a lo que se refieren estos señores cuando proponen, pues en sus documentales muy exactos, mostrarnos el momento en que existimos, ver qué medidas se toman, ver qué se puede hacer. Y como decía, es envolvente este movimiento, digamos, de revoluciones, de levantamientos, de inconformidad. Ese es un hecho concreto que nos afecta a la fecha a todos. Pero es que esos son los estertores de la crisis de un mundo que agoniza. Entonces vamos a tratar de verlos de otro punto y con otra posibilidad también, no la de la confrontación. Vamos a tratar de verlos con la posibilidad de desarrollar en nosotros un estado que supere los acontecimientos en que tarde o temprano tenemos que perecer, tenemos que sucumbir, tenemos que afrontar el hecho concreto de un cierre de vida del planeta, de un cierre de vida del estado humano y de un cierre de vida de este mundo criminal en que existimos, porque así lo hemos determinado con nuestros actos, con nuestros desarrollos, con nuestros hábitos y costumbres. Vamos a tratar de ver esto con la venia de ustedes desde un punto, digamos, causal. Y para ello se nos dice y se nos demuestra que cuando uno se conoce a uno mismo, uno conoce a los demás. Es decir, cuando uno ha explorado su mundo psicológico y su mundo físico, cuando uno tiene un conocimiento integral de uno, como dicen los grandes guías de la humanidad, entonces conoce al universo y a los dioses. Por eso se dice en la cultura griega, allá en Atenas, ipse teun, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es la hora de hacer estos aportes, este conocimiento que tiene la posibilidad de que trascendamos los estados en que nos encontramos, tan dolorosos, tan criminales, pero tan reales, y de que también podamos superar los acontecimientos espantosos a que estamos abocados día a día, con eso del cierre de la Tercera Guerra Mundial, con eso de las convulsiones allá en el África, en el Medio Oriente, y con eso de la inestabilidad mundial
en que nos encontramos, amigos. Vamos pues a tratar de ver en nosotros, en una persona, cómo se desarrollan las cosas para poder entender que todos los grandes guías de la humanidad antigua señalaron con precisión matemática estos tiempos y que desconocerlos es, digamos, el colmo de los colmos, digamos, del escepticismo, de la negación humana, de la vida misma. Porque ¿quién podría negar, por ejemplo, a Mahoma? Si Mahoma es un hecho evidente en la historia de la humanidad y de los pueblos y de la cultura, ¿quién podría negar que a él le siguen, le hacen devoción y le estudian cientos de miles de personas de todos los niveles sociales, de todos los estratos culturales? ¿Quién podría negar que esas culturas de nuestro Señor Krishna son apenas un relato? ¿Quién podría negar que la cultura del Buda sea un relato, una historia por allá del príncipe Sakyamuni, de la dominación de los reyes del Sakyamuni, de Gautama, el Buda? ¿Quién podría negar esto? ¿Quién puede atreverse a negar que millones y millones de personas de todos los niveles del conocimiento saben y practican, digamos, sus culturas, sus comportamientos y proponen de alguna manera un mejoramiento humano, que proponen, digamos, por lo menos que la persona sea una entidad que pueda convivir en paz? ¿Quién podría negar la aniquilación budista, que es, digamos, la médula de su doctrina? O ahora, digamos, vámonos pues más acá, o digamos, volvamos hacia, digamos, a Moisés. ¿Quién podría refutar la realidad del Moisés del Sinaí? ¿Quién se atrevería a eso? Si es que aquí, para verificar y garantizar una cosa, basta con un testimonio o dos, o por lo menos también, miren ustedes que hasta presuntamente se define una cosa. ¿Quién podría negar la evidencia irrefutable de un hombre que fue del pueblo, que lo vemos allí pisando barro con los israelitas, y más adelante, por sus desarrollos en el conocimiento del proceso hacia el superhombre, alcanza esa dignidad, ese magisterio, esa soberanía del superhombre llamado, pues, Moisés? ¿O quién pues podría negar el testimonio abrumador que hay de Jesús de Nazaret y de su gente, de sus apóstoles? ¿Quién lo podría negar? ¿Quién podría decir que eso fue una fábula? Que ese no fue un hombre que caminó por las calles entre los hombres, y que ese era nada menos lo que es y lo que siempre ha sido el Hijo del Hombre, que esa es la expresión viva de la naturaleza que produce la manifestación de vida llamada la naturaleza Cristo? Es que somos muy ignorantes en las cosas. ¿Quién podría negar eso? Yo me admiro al leer, francamente, al ver, por ejemplo, ese libro extraordinario de Eclesiastés del sabio Salomón, el sabio Salomón, hijo del rey David. Personajes extraordinarios que superaron la condición lamentable nuestra, que pasaron por aquí un día,
hace 3 y 4 mil años, allá en la Babilonia antigua, que tuvieron ahí sus casas y hablaron en sus hogares y hablaron en sus plazas y hablaron en las calles y en los caminos, y que mostraron cómo correctamente se puede trascender el estado de dolor en que existimos. ¿Quién los puede negar, señores? Es que no se trata de una corriente religiosa o de otra, no se trata de un orden fanático o de un orden, digamos, de la ciencia materialista del escepticismo. Se trata de hechos concretos, se trata de gente que vivió con nosotros y como nosotros también un día, y que vinieron y sentaron los pilares de un conocimiento superior para que no perezcamos en el mundo en que existimos y para que comprendamos correctamente que todo lo que pasa son ciclos dolorosos de una mecánica de la naturaleza de la cual hay que salir, pero que no teníamos hasta hace poco una orientación precisa, científica, filosófica, religiosa y artística, que nos diera ese empujón en el conocimiento para poder salir de aquí. Y digo hasta hace poco, hasta que vino ese portentoso superhombre de la época, ese que tuvimos también aquí entre nosotros, ese cuya obra habla de él, ese de cuyo cultura hay millones hoy de estudiosos, de investigadores, de gente luchando por realizar en ellos ese estado humano, ese llamado Samael Aún Beor, ese avatara de la era que nos trae como misericordiosamente una tabla de salvación en su cultura realizada en él, llamada la divina gnosis. Pero ¿por qué negamos el conocimiento, amigo? ¿Por qué vamos a decir que el Buda no fue el Buda y no es el Buda? ¿Por qué vamos a negar que ese decálogo del Corán no es el decálogo de la búsqueda del perfeccionamiento humano para salir de aquí? ¿Por qué vamos a negar que el Rig Veda o que el Mahabharata o que los libros civilinos? ¿Por qué vamos a negar que la Biblia no es un tratado de alquimia que produce el desarrollo de un comportamiento superior a nuestra condición actual? ¿Por qué vamos a negar que esta cultura que nos trae este superhombre de la época, acompañado de ese otro superhombre llamado Ravolú, que dieron su vida aquí, a quienes yo conocí personalmente y traté y compartí con ellos? ¿Por qué vamos a negar la evidencia de un proceso que le abre la puerta a la humanidad para trascender el estado bestial en que nos encontramos? Es una realidad. ¿Por qué lo vamos a negar? ¿Con base en qué? En nosotros es una verdadera ceguera. En nosotros es verdaderamente un fanatismo. Es la negación de las negaciones. Bueno, es aceptable también eso por la condición lamentable en que nos encontramos. Yo digo que el señor Foster señala que un día vio determinados acontecimientos que le permitieron quitarse la venda de los ojos. Yo digo que el señor JL, por ejemplo, en sus programas clama, reclama, pide, solicita un medio, una clave, una fórmula de salir de aquí. Y aquí está la fórmula. Y no es una religión, amigos, porque la gente le tiene como apatía al término religión. Como se ha especulado y explotado y pisoteado tanto las culturas superiores con eso del materialismo dialéctico,
con eso del fanatismo. Entonces ahora no se creen las cosas, ahora ni viéndolas creemos, viendo la realidad actual de la crisis en que existimos, viendo que vamos precipitadamente en los estertores de la agonía de nuestra madre tierra, al fin, y ni aún así aceptamos una tabla de salvación. ¿Por qué somos tan ciegos, pues? ¿Por qué si nos quitamos la venda seguimos ciegos? Amigos, yo quiero hacer una reflexión con ustedes y compartirla. Y obviamente aceptarlos a ustedes como apóstoles de las causas que son perdidas, porque son cíclicas, tienen que darse, se dan porque tienen que darse, pero dolorosas, criminales, cruentas. Nos invitan pues a la negación de ellas, nos invitan a la no participación, nos invitan a cerrarle el paso en nuestra condición de reclamantes de igualdad. Y tenemos razón en reclamar. También el ganado, cuando lo ceban y lo engordan en los campos, lo engordan para sacrificarlo. ¿Y qué dirá el sentir de los animales cuando van llevados allá al matadero? ¿Qué dirán ellos? Nos engordan y nos matan y nos devoran. ¡Qué destino cruel! ¿Y qué pasa con nosotros? También estamos en la dehesa, también nos engordan para devorarnos. De todas maneras nos devora la naturaleza. Amigos, vamos pues a poner en evidencia un hecho concreto que es completamente investigable, que podemos verificar, pero que para verificarlo tenemos que salirnos del plano donde nos encontramos, porque nos encontramos en un plano, como vengo diciendo, que va de lo conocido a lo conocido. Y para poder verificar estos eventos se necesitan de otros desarrollos que están perdidos aquí, como lo dijeron siempre los grandes guías de la humanidad. Veamos, por ejemplo, en otro minutico que ustedes me concedan, a quien yo admiro tanto, a quien yo respeto tanto, en quien veo que sus palabras son una realidad concreta y evidenciable, a ese gran profeta, a ese superhombre llamado Salomón Rey. Salomón Rey era un hombre como todos nosotros, repito y digo, pero en quien se permitió dar el paso del conocimiento por su desarrollo, a alcanzar niveles insospechados para la humanidad, a alcanzar ese nivel de hombre y de superhombre, porque para llegar a hombre hay que partir de aquí, de donde estamos, amigos. Y nuestra condición no es la del hombre. Y si partimos de aquí, porque alguien nos señale concretamente el camino, como lo piden y lo reclaman. Si partimos de aquí, partimos del animal racional hacia el hombre. Y después del hombre partimos hacia el superhombre. Estos señores, estos guías, estos pilares de la humanidad hicieron eso. Eso hizo Moisés, eso hizo el Buda, eso hizo Krishna, eso hizo Quetzalcóatl, nada menos que el lobo solar. Eso hizo nuestro Señor Jesús de Nazaret. Eso hizo Pedro, Pablo, Santiago, Daniel, Elías, Marcos. Eso hicieron todos. Tuvieron la oportunidad de quitarse la venda del estado de lo conocido a lo conocido, y entonces marcharon
dentro de ellos mismos al encuentro con el hombre y al encuentro con el superhombre. Y esa es la cultura que nos traen ahora estos superhombres de la época, Samael Aumbeor y Raulú. Son genios de la época, son superhombres, pero eran como nosotros. Yo los conocí, yo los recuerdo, yo conversé con ellos y recibí instrucción de ellos, no como una doctrina, digamos, fanaticoide, no como una cultura, digamos, separatista, sino como el conocimiento que conduce del estado humanoide al estado hombre y del estado hombre al estado del Hijo del Hombre. Es una cultura a realizar aquí, porque si yo aquí no realizo mis pasos, nadie lo puede realizar por mí, amigo. Y entonces les decía de este sabio Salomón Rey, ¿y qué dice él en ese libro? ¿Qué dice en esa obra? ¿Qué nos deja allí? Hace ya más de 3000 años escrito. ¿Qué nos dice? Nos dice vanidad de vanidades y todo vanidad. Y aquí todo pasa. Aquí mueren los pobres y mueren los ricos. Mueren los blancos y mueren los negros. Aquí morimos, digamos, los ignorantes y los ilustrados. Aquí, digamos, vean ustedes cómo perecieron hace poco, perseguidos por otros, ese Saddam Hussein, ese soberano, cómo pereció Gaddafi, cómo está ahora encarcelado y sometido a muerte el faraón este allá de Egipto. Cómo pues la gente en medio de su poder y su riqueza también está sometida a una cruel muerte y desaparición. Entonces aquí todo es vanidad, aquí todo es temporal, es fugaz, es efímero. De modo que nuestra lucha está mal enfocada, amigo. Nuestra lucha tiene que ser contra nuestros hábitos y costumbres. Nuestra lucha es contra nuestro estatus psicológico expresado aquí en nuestra condición física. Nuestra lucha es contra nuestra propia ignorancia y nuestro propio estado de animales bestializados. Esa es la lucha. La lucha no es contra el mundo propiamente, sino contra mí mismo. Si nosotros tenemos, digamos, la respetabilidad que merece, la dignidad, la cultura, la altura que merece, darle crédito a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor el Cristo, que es esto es algo pues inconcebible cuando se menciona. No al Cristo estas corrientes pseudo religiosas y espiritualizantes del mundo, al Cristo Jesús de Nazaret, a esa magnificencia, a ese poderío cósmico llamado Jesús de Nazaret, a ese hombre de superhombres, a ese rey de reyes, a ese que en él encarnó todos los poderes y todas las magistraturas del conocimiento. ¿Y él qué dice? Él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas todos los días y sígueme. Y si nosotros traducimos esto en las palabras actuales, estamos diciendo que tenemos que quitar de nuestra naturaleza lo que es perverso, que tenemos que quitar de nuestra naturaleza la ignorancia, que tenemos que liberarnos de nosotros mismos, porque nosotros mismos honestamente somos los que destruimos nuestro propio cuerpo. Así que nos toca pues estudiar concretamente que si yo cambio, cambia el mundo. Pero de eso no tenemos una idea muy
clara debido a la confusión reinante, a tantas sectas, a tantos órdenes, a tanto intelectualismo. Porque es que, amigos, hay dos parámetros que definen todo, absolutamente todo en nuestra época y todo en lo que viene de esta vanidad de vanidades. Y esos dos parámetros que definen son el estado Cristo. Cristo no es un hombre ni humano ni divino. Cristo es un estado. Es la sustancia primordial y primorosa que produce la vida. Que estas sectas que nos precedieron y que nos cultivaron son fanáticas y ciegas 1000 por 1000, que proponen negar justamente el desarrollo posible del hombre al estado Cristo. Amigos, qué bueno es conocer y compartir estos principios. Cristo es un estado de perfección y de pureza que es la vida. Cristo y vida son la luz. Es algo a lo que hay que llegar si es que queremos redimir la condición de la vida nuestra. Hay que llegar, y para llegar es realizándolo, es trabajando esta tierra que es, digamos, aquello que el Creador en el Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra es este organismo, y de eso podemos hablar y podemos señalar concretamente los sucesos, cómo se llega, cómo se hace, cómo es que conquistamos esta tierra, cuál es esa luz, etc. Pero nos desviaríamos. Entonces, mis amigos, se trata de cambiar nuestra naturaleza terrible, temeraria y criminal que tenemos establecida aquí. Pero para ver aquello de otra manera. Porque si cambia la persona, si cambia el individuo, cambia el mundo. Entonces yo no puedo irme contra el mundo, porque el mundo es todo ese monumento, es todo ese desarrollo, es todo ese volumen. Sería como irme contra el océano. Más que irme contra el océano, irme contra la naturaleza de las cosas. Es una muralla invencible, es una muralla inmodificable, porque simplemente se mueve de un lado a otro, como si un rinoceronte se volteara de un lado para otro. Sigue siendo rinoceronte. Amigos, vamos a mirar las cosas con un poquito más de exigencia. Y les decía que Salomón Rey dice, Salomón Rey nos enseña: vanidad de vanidades y todo vanidad. O sea que aquí no hay nada que valga la pena. Aquí no hay nada que justifique sacrificar la existencia en función del mundo. El mismo gran Kabir, nuestro Señor el Cristo, dice: el que amare al mundo a mí me aborrece. Y dice: mi reino no es de este mundo. Bueno, amigos, para no mortificarles con esas citas que ustedes conocen, pues quiero concretizar una idea. El mismo Salomón Rey nos dice, pues, al abrir este libro maravilloso del Eclesiastés, al abrirlo científicamente, al abrirlo con ojos de estudio, al verlo con mente abierta, sin someterlo a nivel de las filosofías religiosas o de las, digamos, sectas. Miren el nombre, sectas, que lo tienen todo codificado, amarrado y como si fueran dueños de eso. La Biblia, vuelvo y digo, desde la A hasta la Z es un tratado de alquimia. Y esto lo podemos nosotros evidenciar y demostrar paso a paso.
No es algo para creer, ni algo para rezarle, ni para ponerla en un altar. No, es algo para comprender, no es para opinar, para conceptuar, para traducir. No, es un hecho concreto, realizable en todo aquel que quiera trascender el estado de animal al estado de hombre. Amigo, y dice pues Salomón Rey, refiriéndose a todo esto, señala concretamente que todo lo que es lo que ha sido. Él dice, no veo nada nuevo bajo el sol. Esto es textual de él. O sea que me está diciendo que vino de nuevo acá al mundo y no ve nada nuevo en el mundo, porque aquí todo está bajo el sol. Y dice, no veo nada nuevo bajo el sol. O sea que conoció de otros mundos, de otras épocas y de otros movimientos que llegaron también a este mismo punto en que nos encontramos. Nada le llamó la atención, ni bueno ni malo, ni día ni noche, ni poderosos ni mendigos, ni países soberanos o países humillados, ultrajados y sometidos. Él vio el desarrollo natural de algo que antes hubo. Él vio la Atlántida, él vio la Lemuria, él vio, digamos, los hiperbóreos y los polares, y seguramente vio de otros rayos de la creación las humanidades que hubo antes. Y por eso viene y dice, no veo nada nuevo bajo el sol. Y nos dice, por ejemplo, ¿qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, generación va y generación viene, generación va y generación viene, y la tierra permanece. Él nos hace un círculo en que todo aquiete la mecánica de lo que está sucediendo, en que todo aquí es lo mismo, que no hay nada nuevo, que la bomba atómica no es nueva, ni los viajes interestelares son nuevos, ni los científicos son nuevos, ni tampoco los fanáticos son nuevos, que nosotros somos los mismos criminales de siempre, ahora en otro tiempo, con otro cuerpo, pero los mismos. Y vamos a ver por qué somos los mismos, amigos. Para concluir, vamos a ver por qué somos los mismos. Vamos a tomar, por ejemplo, una persona. Con la venia de ustedes, voy a decirles literalmente cómo suceden las cosas. Nace una persona, nace un niño. Ya vimos cómo se fecunda y cómo se gesta y cómo sale a este vientre de la madre tierra, a este vientre portentoso de nuestra madre tierra, y cómo allí pues al nacer se meten en él unos principios que no sabemos bien cómo es que sucede eso. Es que no conocemos nada de nosotros mismos, y como no conocemos nada de nosotros mismos, estamos involucrados ahí en una guerra sin cuartel, en una vida sin prosperidad, en una vida que no puede medrar, en una vida que no puede florecer. Estamos, digamos, en un peldaño, digamos, de lo externo, de lo público, en un encierro, que es lo que yo quiero participar y explicar como para una apertura colateral a la lucha de estos héroes actuales, a la lucha de estos, digamos, apóstoles que dan su vida y su patrimonio y que entregan todo su desarrollo y su conocimiento a los medios, a ver cómo a la gente le hacen ver la situación en que estamos. Y yo estoy presentando algo colateral, algo que honestamente resuelve la situación de uno y de todos.
Y entonces vemos mis amigos, cómo una persona nace, crece, pues normalmente se cultiva, cómo se desarrolla, se reproduce, cómo envejece, entra pues de la evolución a su otra cara, que es la involución, y muere. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esa persona. Vamos a verlo siquiera puntualizado literalmente. Podemos detallarlo, pero para no fastidiarles con un tema excesivamente largo, vamos a señalar nada más esto. Muere la persona. ¿Qué fue lo que murió? Murió el cuerpo físico de la persona. No murió la persona, honestamente. Para decirlo, digamos, poniéndome yo de ejemplo, cuando muero, no muere el que habla, no muere el que aquí da el discurso, no muere el que aquí emite su forma de pensar por la máquina orgánica, por el cerebro. No muere tampoco la vida en mí que soporta mi existencia. Muere el cuerpo, muere la máquina orgánica, muere este esplendoroso vehículo de perfecciones desconocido hasta para el sabio más grande del mundo. Muere el cuerpo, pero este cuerpo tiene un asiento vital en el cual se sostiene su propia naturaleza. Ese asiento se llama el fondo vital o cuerpo vital. Estoy diciéndoles linealmente, mis amigos, estoy invitándoles para que estudiemos punto a punto cada cosa. Muere pues el cuerpo y muere el fondo vital, que es como la parte tetradimensional de este cuerpo. Y también se va lo que se llama la personalidad con esa muerte. La personalidad en nosotros es aquella característica psicológica que nos distingue, es aquel rasgo de nuestro comportamiento que se forma y se establece en los 7 primeros años desde que nace, y se establece esa personalidad. Ese es un cuerpo energético que es visible y tangible con otros sentidos. Entonces muere la persona y muere con su cuerpo vital, y también pierde su alojamiento, su habitáculo, la personalidad. O sea que 3 cosas van a morir: el cuerpo físico, el fondo vital o tetradimensional del cuerpo físico y la personalidad que lo caracterizaba, que lo distinguía. Esos 3 factores, esos 3 fundamentos de mi manifestación de vida, cuando se acaba su tiempo, por A o por B, muere como una forma tridimensional el cuerpo y va al panteón. La expersonalidad que lo caracterizaba no muere, no se desintegra inmediatamente. Esa va desintegrándose lentamente también en el tiempo. El estudio de estas expersonalidades es maravilloso, porque es el estudio que permite conocer esos fantasmas que asustan a la gente. Amigos, y esas 3 partes de este organismo van al panteón o cementerio cuando muere el cuerpo. Pero dentro de mí está, digamos, mi entidad psicológica. Está lo que piensa, está lo que siente adentro, están mis emociones, mis pensamientos, mis esperanzas, están mis engaños, mis desengaños, está lo que llamo el amor, están mis pasiones, mis afanes. Está un mundo tremendamente grande. Ese mundo tremendamente grande, ese paquete que va agarrado a la esencia que es mi alma,
no muere. Ese no se va al panteón, ese no va a la incineración, ese es de una naturaleza que no lo quema el fuego común y corriente, que no lo quema el horno crematorio, que cuando alguien lo condena a ser quemado en la silla, no lo queman, que cuando a alguien le cortan la cabeza, no lo matan. Esa parte, ese paquete, es pues lo que constituye mi persona psicológica actual, mis expresiones, lo que por mí habla, lo que por mí siente, lo que por mí proyecta, lo que por mí reza, todo aquello, lo que por mí cree o niega, lo que en mí forma el escepticismo o forma la fe ciega o el fanatismo, ese estado psicológico, ese núcleo psicológico, ese no muere con la muerte, ese va a la eternidad, porque mi cuerpo físico es tridimensional en el mundo tridimensional en que existo y en el que tengo los sentidos para experimentar este mundo. Pero mi cuerpo físico con mi mundo muere en otro espacio que se llama el tiempo. Y este espacio que se llama el tiempo es la cuarta vertical, es la cuarta coordenada. O sea que yo tridimensional vivo en lo tetradimensional del mundo, vivo en el tiempo. El tiempo es también una coordenada, es la cuarta coordenada. El tiempo es pues algo que es posible explorarlo en los registros acásicos de la naturaleza. Entonces, como cuerpo físico tridimensional, vivo en tres dimensiones, alto, ancho y grueso. Ese soy yo en tres dimensiones. Esto es tridimensional, esto es tridimensional, todo aquí es tridimensional porque es a mis sentidos lo que mis sentidos son a esto. Ese es el mundo de la exploración mía, de mi cuerpo, de mi organismo. Pero mi organismo, mi cuerpo vive en el tiempo, vive pues su tiempo en el tiempo. Y cuando este cuerpo muere, se va del tiempo, se va de la cuarta dimensión y se mete o cae a la quinta dimensión o la eternidad como se conoce. ¿Y quién es el que cayó a la quinta dimensión o a la eternidad? No es el cuerpo, no es tampoco el fondo vital, no es la expersonalidad. Lo que cayó allá es ese manojo, ese grupo psicológico que por mí se expresa, que aquí vive y que aquí me desgasta y me acaba. Y ese grupo está adherido a la vida misma que produce la manifestación, a esa luz que se llama la esencia. Esa luz que se llama la esencia es arrastrada por esa condición temporal y circunstancial de mi psicología a la quinta dimensión o eternidad. Y con el decurso de la manifestación de la vida, es que la vida es algo que no entendemos. Con la manifestación de la vida, vuelve pues de acuerdo a la ley, conforme a la ley del eterno retorno de todas las cosas y a la ley de la recurrencia. Vuelve la naturaleza divina, vuelve la madre natura, vuelve el creador, y en esa salvaje naturaleza de la manifestación le dotan de otro cuerpo, le traen y le construyen otro cuerpo que viene saturado con esa naturaleza que está en la eternidad, con esa naturaleza de vida de esa alma. Está saturado otra vez un huevo que va
a gestarse en una matriz y vuelve aquí a la vida una criatura. Y cuando esa criatura vuelve aquí, esa criatura se corresponde con esta alma. Y esta alma, este paquete, este manojo, lo que es el alma, cuando respira la criatura aquí, ya en el vientre de nuestra madre tierra, cuando ese niño aparece, respira, entonces ahí vuelve y se mete esa alma, se mete aquello que había muerto, pero que no había muerto, lo que se había ido a la eternidad, lo que había sido pues arrojado a la quinta dimensión, vuelve y se mete en el cuerpo nuevo que la naturaleza le dota. Vuelve el alma a su casa, a su morada, que es esa nueva criatura, sea en el oriente o en el occidente, en el norte o en el sur, conforme a leyes de la vida y de la muerte. Y viene y se mete ¿quién en esa criatura? Se mete otra vez la misma alma, esa misma esencia, y adherida a ella vienen las legiones llamadas el ego, el mí mismo, el sí mismo, recurrente, viene y poco a poco se va estableciendo en el cuerpo que se le dio a esa alma, en esa criatura. Y otra vez a los 7 años ya están establecidas las 7 legiones, llamadas la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula, como fundamento de esa nueva personalidad en esa criatura. Y vuelve y juega, como dice, vuelven las mismas leyes y las mismas cosas que traía de la vida pasada, más las consecuencias, y vuelve y se incorpora en otro tiempo, en otro momento, en otras circunstancias, a continuar sus desarrollos que había dejado en la existencia pasada. Y esa rueda es interminable, esa rueda en primera instancia, que es la rueda mecánica de la naturaleza, la rueda alegorizada de alguna manera en la evolución y la involución del arcano 10 de la Cábala. Esa rueda termina en primera instancia cada 108 veces. Tiene pues derecho esa alma a ir y venir, a vivir aquí, a sufrir aquí, a disfrutar aquí, como le toque, y volver y morir y volver y nacer 108 veces en primera instancia. Y esa es la recurrencia y el retorno de todas las cosas. Por eso Salomón Rey viene y encuentra que aquí somos los mismos de siempre, con las mismas bestialidades, con los mismos crímenes, con los mismos, digamos, verdugos de los gobiernos y los ejércitos y los asesinos, y esos cuerpos de la medicina que embrean, que esos cuerpos de la dominación económica que todo lo manejan y que han convertido estos 7.000 millones de personas en su objetivo de producción y consumo, de enriquecimiento y dominio. Ese es el mundo, mis amigos. Ese mundo es el mismo que hubo hace 1 millón de años y 20 millones de años y 100 millones de años. Somos las mismas almas, mis amigos, los mismos principios relegados aquí, que no hemos pasado al estado humano, que no hemos pasado al estado hombre, porque toda la estructura del anticristo nos lo impide, porque el anticristo es el anticristo. Cristo es el estado de la posibilidad de liberación de nuestro estado al alcanzarlo, al desarrollarlo aquí. Pero el anticristo es el opuesto estado de fuerza tenebrosa que nos retiene, que nos contiene, que nos impide,
que nos degenera para que no demos la nota consiguiente para que de aquí nazca el hombre, así como está consignado en Juan 3. Amigos, ¿cómo puedo pues señalarles esta repetición mecánica de vida y muerte? Y volveremos sobre el tema y lo miraremos detenidamente. Amigos, quiero solamente señalarles la rueda del samsara, la rueda del dolor, la rueda del sufrimiento, la rueda del hambre, la rueda de la miseria, la rueda de vida y muerte en primera instancia. Es decir, en primera instancia me refiero a 108 existencias. Y cuando esas 108 existencias terminan, obviamente termina el tiempo de vida en el planeta Tierra, porque la Tierra no puede vivir sin nosotros ni nosotros sin la Tierra. La Tierra es nuestra madre, la Tierra es nuestro vientre, es donde nacemos y crecemos y vivimos y morimos. Por eso el Cristo dice, de aquí no se va ni una tilde ni una jota sin que se cumpla la ley. Estamos atrancados, estamos amarrados, estamos prisioneros de algo que se llama el anticristo. El anticristo es una fuerza portentosa, poderosa, tenebrosa, que a toda costa propone explotarnos, escurrirnos, exprimirnos, licuarnos, acabar con nosotros antes de que de aquí se dé la posibilidad de salir hacia hombre. Porque salir hacia hombre es salir hacia la muerte del anticristo. Y el anticristo es el intelectualismo. El anticristo no es un hombre, no es una persona, no está aquí ni allá. Nos posesa a toda la humanidad. Es el intelectualismo. El intelectualismo es lo opuesto del cristianismo. El intelectualismo es el desarrollo brutal y bestial de la forma animalesca que en nosotros hay. Amigos, creo que de esta manera he hecho el esfuerzo con la venia de ustedes, con la gracia de ustedes, de mostrarles la mecánica de la vida. No mío, ese conocimiento es del gnosticismo universal, es de esa portentosa doctrina de la última cultura que recibimos, que permite que aquí podamos crear al hombre para salir de aquí. Es esa cultura entregada a nosotros por ese portentoso superhombre de la época, ese Moisés de la época, ese Quetzalcóatl de la época, ese Buda de la época, ese Cristo de la época llamado Samael, aún peor, y ese regente del orden y de la ley llamado el superhombre Raulú. Ellos nos han entregado esta cultura. No es para pobres, ni para ricos, ni para blancos, ni para negros. Es para la humanidad entera, mis amigos. Y ustedes están luchando como apóstoles por una mejora de la humanidad. Y yo estoy colateralmente invitándoles al desarrollo del conocimiento que va del hombre terrenal al hombre celestial, que va del hombre celestial al Hijo del Hombre, que tiene documentación precisa, matemática y científica, verificable desde todos los ángulos del saber y el entender de nosotros. Amigos, ¿cómo puedo pues participar con ustedes y negarles el principio que conduce al hombre? Estoy pues con ustedes, pero con bases sólidas, con principios que nos permiten no solamente afrontar con resignación, afrontar con entereza lo que nos toca en el decurso de que no veo nada nuevo bajo el sol, pero también con la posibilidad de la liberación de que hablan todos los profetas del conocimiento auténtico. Amigos, hasta la próxima entrevista. Están invitados. Las puertas están abiertas. Continuaremos con este tema un poco más. Muchas gracias.